Bueno, vamos a continuar con el programa. Toca ahora el turno a la conferencia denominada Tecnologías Sustentables en Concretos. Estará a cargo del ingeniero François de Larrard, de quien me voy a permitir hacer una breve semblanza. El ingeniero François de Larrard es ingeniero por la Escuela Politécnica de París, ingeniero de la Escuela Nacional de Puentes y Calzadas, también en París, asociado de Ingeniería Civil por la Escuela Superior de Cachán, doctor en Ingeniería Civil por la Escuela Nacional de Puentes y Calzadas también. Es autor de 2 libros, incluyendo Concrete Mixture Proportioning, así como coautor en otros 6 libros. Es coautor también en 3 patentes, coautor de 4 programas de software para el diseño de mezclas de materiales. Es codesarrollador también de 3 dispositivos de pruebas de laboratorio, incluido el reómetro de hormigón, codesarrollador de 3 sitios de internet, inventor principal de 3 tecnologías de pavimentos rígidos, incluidos los pavimentos urbanos removibles. También es autor de 2 guías técnicas y un anexo de código, supervisor de 20 estudiantes de doctorado. Actualmente es director científico de LaFarge Holcim RD. Entonces, dejo con ustedes al ingeniero François de Larrard. Buenos días. Muchas gracias para la invitación del comité de organización. Estoy muy contento de estar con vosotros esta mañana y voy a conseguir en inglés, pero trataré de comprender sus cuestiones si tiene en español. Bueno, el título de mi presentación es Sustainability and Unique Construction Properties, 2 Major Trends in Properties in Major. Déjenme hablar. Trabajo para el grupo LaFarge Holcim, que es el líder en la construcción de la fabricación de materiales. Entonces, hace 4 años estuve en LaFarge, que solía ser un grupo amigo, y Holcim era un grupo suizo. Todos son internacionales. Entonces, somos los primer productor a nivel mundial de cemento que se trae de China, y también tenemos productos como asfalto y productos premoldeados. Tenemos presencia en los 5 continentes y tenemos un ingreso de 28 millones de euros y tenemos 80,000 empleados. Entonces, entramos recientemente en LaFarge, es una asociación de francesa en el oeste de Europa, donde trabajo, y tenemos una red de laboratorios regionales en varios países, incluyendo México. Tenemos, de hecho, un laboratorio en Toluca y tenemos socios académicos que más de 1,500. Somos un centro de investigación, y la razón de esto es crear valor y soluciones para anticipar nuevas transferencias tecnológicas y hacer desarrollos innovadores para el mercado. Obviamente tenemos 1,500 patentes diferentes. Entonces, esta es la descripción de mi presentación.
Básicamente voy a dividir mi plática en dos partes. Esto es las propiedades que podemos conocer dentro del rango de los concretos y la sustentabilidad. ¿Cómo podemos responder a los grandes retos de sustentabilidad en cuanto a la construcción? Y luego presentaré mi conclusión. Entonces, sabemos que el concreto es el primer material de construcción a nivel mundial en volumen y es también el primer material considerado para la construcción de los puentes. Fue inventado por los antiguos romanos, que ya por lo cual tiene más de 1000 años de existencia. El problema fue tratar de resolver las necesidades de los constructores. Ahora creo que en esta situación especial, al inicio del siglo anterior, no solamente ver los aspectos técnicos, cómo responder a las necesidades del constructor y del usuario final, sino que también tenemos que cuidar todos los efectos colaterales sobre las personas y el medio ambiente y la economía y los aspectos sociales. En esta presentación voy a mostrar como un catálogo de cuáles son qué es lo que hace la tecnología en el presente. En términos de propiedades de ingeniería únicas, si vemos los tipos principales, las propiedades que esperamos de los concretos es durabilidad, todas las propiedades mecánicas y las durabilidades. Vamos a ver primero el aspecto del concreto fresco. Por supuesto, los materiales nuevos que salieron hace como 20 o 25 años es una familia de concretos autocompactantes. Tratamos con el SCC, no hay más vibración. Con las estructuras de concreto hay una buena consolidación en vez de, a pesar de la ausencia de presión, tenemos mejores trazados, podemos acelerar la relación de construcción y lo que es más importante, podemos tener distancias de diseño de 20 hasta 80 megapascales y más. Entonces, esto quiere decir que es un concreto que tiene, que creo que todavía es aquel que tiene demasiada agua. Entonces, en los puentes, esos materiales se usan ya en muchos países, como lo son adecuados para pilones, que son los elementos más comunes. También se usan en plataformas y también en Lafarge fue la primera de las primeras compañías que en un día utilizar este material y proponer estos materiales al cliente y para una marca que ahora es una marca que se llama Agila. Ahora, si vamos a las propiedades mecánicas del concreto, un requerimiento clásico de los ingenieros es tener un concreto que se cure rápidamente para acelerar la construcción y para eliminar los defectos y para establecer el preesfuerzo, para hacerlo rápido cuando tenemos una construcción que tiene muchas caras. Entonces, hemos hecho ya un número de trabajos, de investigaciones en los últimos años y podemos proponer concretos que pueden evolucionar a concretos que pueden tomar hasta 1 a 2 horas para fraguar. Es importante que estos concretos son para acero estructural y usan un cemento especial como cementos con magnesio de calcio para trabajar estructural. Pero usamos cemento Portland regular. También podemos manejar mientras que controlamos la consistencia del concreto de la misma, así como hacemos con el concreto estructural.
Ahora voy a poner un poco de atención a lo que es el rango más amplio de los concretos que se pueden producir ahora en la industria concretera, que para brindar un concreto de alto desempeño. Nuestros concretos tienen resistencias de diseño en términos en el rango de los cientos hasta 200. Estoy hablando sobre el HPC, que son materiales que se diseñaron hace 20 años y que se han usado en algunas partes del mundo. Lo que hacemos es producir un alto nivel de desempeño mecánico. Básicamente estamos usando solamente los materiales refinados, arenas finas, cemento, mezclas minerales orgánicas y algunas fibras para contender con la fragilidad. Y con esto por lo general un espécimen explota debido a la cantidad de fibras que estoy en el material. Para evitar este tipo de comportamiento frágil que puede reducir, incluimos fibras de acero para aplicaciones estructurales, y si queremos obtener el mayor nivel de resistencia, tenemos un tratamiento especial, el cual se aplica en los primeros días de la construcción y por supuesto es válido para concreto premoldeado. Entonces, la mezcla de conceptos tienen una producción bastante cuidadosa, necesita un tiempo más grande de mezclado en comparación al concreto normal. En términos de propiedades frescas, desde hace algunos años hasta ahora, y por algunos meses, estamos controlando todo el rango de consistencias posibles. Esto quiere decir que podemos hacer un concreto que sea fácilmente colocable, entonces es muy adecuado para hacer piezas premoldeadas, y también podemos una consistencia intermedia cuando queremos cargar cierta pendiente como en la plataforma de un puente. Y finalmente, y esta es una innovación reciente, también podemos rociar este tipo de concreto. Esto pues para hacer una cobertura horizontal, vertical, es solamente parte de la forma. Por ejemplo, para hacer las cubiertas contra un concreto ya existente. En términos de propiedades mecánicas, todos estos materiales se comparan con concreto original. Como dije, tenemos unas resistencias de compresión que pueden ir de los 100 hasta 200 MPa. Estoy hablando de un cilindro de diseño. Las resistencias pueden llegar hasta 20, 40. Y en la resistencia de flexión puede llegar hasta 60 MPa cuando se mire en los especímenes, generalmente es un diseño, la resistencia a la tensión es 10 MPa. Podemos ver aquí el tipo de curva que se obtiene al lado derecho de la pantalla. Tenemos el concreto normal, y cuando tenemos el pico tenemos como un tipo de plasticidad, el cual está dado por las fibras, y tenemos alguna capacidad de carga por la deformación, generalmente de 4 o 5 por cilindro, mientras que el plato de plasticidad llega a 200. Si vemos en esa parte, en el fondo de la pantalla, a la izquierda, a la derecha, aquí tenemos una flexión. Podemos ver que podemos llegar hasta 30 PPa. Luego tenemos una plasticidad, comportamiento de plasticidad, y podemos llegar hasta 50 MPa, y luego tenemos la misma tendencia, la cual es en comparación contra los materiales simples
que son muy frágiles bajo tensión. Un aspecto interesante también son las propiedades de durabilidad. Básicamente, si comparamos esos materiales que son concretos clásicos estructurales y tenemos la permeabilidad de gas con un factor de 100, la difusión de cloruros con 50, y suprimimos cualquier combinación, y de este material es absolutamente resistente debido a sus propiedades. El agua no puede penetrar. Entonces es un material extremadamente durable. En términos de aplicación a los puentes, ahora tenemos un número importante de distintas aplicaciones. Hemos estado usando el UHPC en vigas preesforzadas de del gran tamaño, arcos delgados. Estamos usando de manera extensiva para conectar losas preformadas en sitio. Lo usamos para poner cubiertas para refuerzo de la plataforma, para retroajuste en verano. También podemos producir de losas prefabricadas que son útiles para ampliar los puentes, para no agregar tanto peso muerto, y podemos hacer piezas pequeñas para agregar preesfuerzo al puente existente también. Y también realizamos la cobertura de pilones para proteger el concreto existente, ya sea de los golpes o del ingreso de cloruros, por ejemplo. También podemos, para hacerlos más resistentes al colapso, para tener alguna mayor capacidad cuando el concreto que existe ya no es suficiente. Entonces, este es un número de imágenes mostrando este tipo de fatiga. Este es un puente muy especial, es un puente peatonal que tiene una forma muy esbelta, una viga muy esbelta, y tiene una construcción de acero. Este es una aplicación famosa que ya tiene 20 años de edad y se construyó en Corea, y es el Peaceful Visions en Seúl, y se usó el UHSC. El viaducto de Shillong es una aplicación que hicimos en Suiza, donde usamos el material para reparar la plataforma. Entonces esa es la superficie roja que se agregó al puente para restaurar la resistencia y la tirantez. Este es también otro uso en el ajuste de un puente extendiendo la adresa. Se usaron losas premoldeadas. Esto es una aplicación de cubierta, no es en este puente, es en un edificio, y esta es una aplicación de refuerzo externo en Londres, y esta es una aplicación donde pusimos mucho concreto, y donde tiene en Estados Unidos, donde tiene un programa de mantenimiento de los puentes, donde ponemos losas que se unen, y luego el USPC se usa para hacer las juntas y conectar las vigas transversales del puente. Este es otra aplicación, un diseño arquitectónico de puente ligero en el Pont de la République en Francia, y este es otra aplicación en Estados Unidos, donde es un puente de alcance único con vigas preesforzadas. En estas aplicaciones no se usa refuerzo clásico. El concepto es combinar un preesforzado con el concreto con fibras para hacer un buen refuerzo.
Y finalmente, esta es una aplicación de concreto de UHPC. Recordemos que recién un colega el día de ayer habló sobre las cubiertas de acero que necesitan ajustarse. Es el caso típico donde rociamos UHPC en una tubería de concreto corroída para obtener la durabilidad y la resistencia, usar también demasiado. Eso tiene que hacerse con una aplicación cuidadosa de este material. Es por lo cual creo que en este caso es lo que tenemos aquí. Entonces voy a detenerme aquí en la presentación del UHPC y voy a hablar ahora sobre todos los retos de sustentabilidad que el concreto moderno tiene que enfrentar en el presente. Uno de los primeros, la preservación de los recursos es el primer tema. Ahora, cuando consumimos materiales para hacer cemento o crear concreto, tenemos que cuidar la reserva, que no es infinita. Entonces, el concepto el consumo de concreto va a crecer en los siguientes 30 o 40 años debido al crecimiento de la población. Y las fuentes de los materiales se hacen cada vez más escasas. Entonces, el cemento que estamos usando, energía, usamos materiales básicos para producir el clinker. Y solamente estamos usando aceite y carbón como las fuentes de energía y caliza y arcilla como sus recursos minerales para que que van a reemplazar las fuentes constituyentes clásicos con materiales de desecho, materiales de reciclado, materiales de biomasa que usamos y cada vez que están más disponibles y dañan menos al ambiente. Al momento, si vemos la producción del cemento a nivel mundial, estamos usando combustibles alternativos en un 15%, quiere decir que un porcentaje de la energía se gasta para hacer cemento, no solo viene de fuentes fósiles, sino de otras fuentes. Y esta cifra se espera que crezca en los siguientes años. En algunos países podemos crear cemento con solamente un 60% de la energía, que es una energía alternativa en comparado con los energéticos de origen fósil. La cantidad de clinker que se pone al cemento, la tendencia es tratar de bajar esta cantidad y reemplazar el clinker con otras fuertes alternativas, por supuesto, manteniendo las propiedades necesarias del cemento y del concreto. En el momento tenemos una tasa de sustitución del clinker en los cementos de un 20% en el grupo. Ahora vamos a hablar del concreto. También la tendencia es usar el mayor material reciclado posible en las ciudades. La fuente son los materiales para el desecho de construcción y de demolición. Estos desechos se desechan normalmente. Algunas veces se ponen en rellenos sépticos y algunas veces se usa para crear concreto nuevo. Técnicamente hemos mostrado que podemos hacer concreto con propiedades suficientes para el uso en construcción, para reemplazar yendo de 0 hasta el 100%. Tenemos algunos ejemplos en Francia donde tomamos un campo existente con losas existentes, se muele el concreto y usamos solamente los materiales molidos que obtenemos con cemento, a gran cemento y la mezcla,
y checamos, obtuvimos más de 60 MPAs con estos materiales. Entonces, usando este material, el uso de materiales reciclados es posible y, por supuesto, depende del mercado local, las propiedades, de acuerdo a las propiedades específicas que se deseen, y obviamente tienen que aceptar poner más cemento si quieren limitar el cemento, la cantidad de cemento. En términos de propiedades, cuando se reemplaza de manera ordinaria los agregados ordinarios con otros agregados alternativos, tal vez es lenta, tal vez el 20 o 30% para tener efectos sobre las propiedades del concreto. En general, si llevamos esto a más de estos nivel, tienen que corregir entonces el diseño de la mezcla poniendo otro agregante. En los puentes hay unas pocas aplicaciones del cemento, del concreto reciclado, pero hay algo que resulta interesante cuando tratan de reemplazar y cuando se destruye un puente antiguo y quieren hacer un puente nuevo. Entonces, es algo, lo que es sustentable es usar los materiales del primer del puente antiguo en las partes que se han identificado que sean buenas, como en las bases o en los vanos, o tienen que trabajar con las autoridades locales para tratar de manejar los materiales. En Francia hay un estándar que permite hacer un reciclado parcial del concreto, que esto esperamos que se realice en muchos países en el futuro. Ahora, el mayor problema que tenemos con el concreto o el cemento es la huella de carbono. Es una lucha fuerte, que es disminuir las emisiones de CO2. Como sabemos todos, el cemento tiene aproximadamente el 5% produce el 5% del CO2 debido a las actividades humanas. Es nuestro deber tratar de disminuir esta cantidad de CO2. Para abordar este reto, nuestro grupo está tratando de seguir una estrategia que contiene dos aspectos. El primero, ya lo presenté, es tratar de usar combustibles alternativos en el cemento y materiales reciclados en los concretos. Por ejemplo, si hacemos esto, podemos disminuir gradualmente nuestro CO2 por cemento. En 1990, cuando comenzamos a tener usar este tipo de estrategia, producimos 700 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. Ahora, en el presente, tenemos menos de 600 y nos comprometimos a bajar a 500 kilogramos por tonelada de cemento para 2030. Este es nuestro compromiso y aplica a nivel mundial. Ahora tenemos otra estrategia, que es buscar las posibilidades más que sean diferentes al cemento Portland, que es el tradicional. Estos cementos que reduzcan la fragilidad para tratar de reducir la huella de CO2. Por supuesto, hemos desarrollado en Lafarge un nuevo cemento que se llama Air-Fair. Hicimos algo de trabajo de química. Este se llama, limita el cemento de ferrita. Entonces, un cemento que hemos trabajado en ambos lados con caliza, con arcilla. Entonces, es un nuevo constituyente en comparación con otros cementos. Y con este cemento reducimos la huella. Por cierto, reducimos la cantidad de energía necesaria para producir el cemento. Tenemos más otro material, que es un cemento CSA, que es la misma calidad en términos de la reducción de la huella de carbono. Y tenemos un cemento más revolucionario, una solución más revolucionaria que llamamos Solidia. Solidia es el nombre
de un producto con el que estamos trabajando en este proyecto. ¿Qué es esto? Es un cemento Portland. Tiene el mismo constituyente que el cemento, como la caliza y la arcilla, pero en distinta proporción, y obtenemos el cemento que tiene la propiedad de durarse rápidamente. Esto quiere decir que el cemento no da resistencia por hidratación como el cemento Portland regular, sino por la combinación de sus constituyentes químicos con el CO2 que proviene del aire o del agua. Quiere decir que hacemos una mezcla de este cemento de la manera normal como un constituyente concreto y le ponemos los elementos en un túnel donde le ponemos CO2 a alta concentración, y con el tiempo, como entre 24 horas, un tiempo de 24 horas, los pedazos de concreto son tan duros como si tuvieran 20 días, 28 días, como si usaran cemento Portland. Esto es un proceso diferente para producir materiales de construcción. Por supuesto pueden usarse para reemplazar el concreto, pero para concreto premoldeado especialmente son las piezas que son muy sensibles para comprar los túneles. Y creo que es un materiales que tienen un gran futuro porque la huella de CO2 se reduce en más del 60%. Primero realizan menos para producir el cemento y luego cuando se termine recapturas esa parte de CO2 en el cemento. No, eso no parece tener otro cemento. También podemos actuar en la otra cara, en la cadena que proviene desde el cemento hasta el usuario final. Con los cementos podemos pensar en crear concreto. Esto es con baja dosis de cemento. Esto es lo que se hace en algunos países de Europa. Aquí la idea es que si quieren tener, por ejemplo, un concreto de 48 veces, tienen una optimización de la mezcla del concreto. Si usan cementos complementarios a un alto nivel, con un alto nivel de control de calidad, y si aceptan usar el concreto rígido, pueden usar muchísimo menos cemento por metro cúbico. Al final tenemos un concreto más ligero. Si vamos del concreto a la estructura, este es su campo. Como ingenieros pueden este diseño de la estructura con estas ideas de reducir la huella de carbono. Aquí tenemos algunos ejemplos de estructuras en las cuales se puede ver que el concreto tiene un volumen mínimo y el diseño de estos reduce la cantidad de materiales. Tiene la misma de materiales de alto desempeño pero con menos volumen, y podemos reducir el volumen de concreto en la estructura. Y al final esto es lo que importa, no es tener al final, sino botones o MPAs o centímetros por metro cúbico. La idea es reducir por metro cuadrado, por el metro cuadrado de la construcción, y esto es un canal de conducción para los productores de material, los ingenieros, para tratar de reducir esta cantidad por el bien del planeta. En una fase similar está hablando sobre otros aspectos de la sustentabilidad. Por ejemplo, uno es el manejo del agua. Actualmente, cuando producimos concreto, gastamos aproximadamente 400 litros por metro cúbico de concreto. Entonces, este volumen se usa para colocar agua y también para usar el agua para limpiar las mezcladoras y para humedecer la construcción del concreto mismo. Pero la idea es tratar de ahorrar mucha parte de esta agua, especialmente en los países donde hay una escasez de agua que se apropiada para uso. No es solamente dejar de usar agua, sino reducir la cantidad de agua usando una mezcla
para que reduzca el tiempo de curado, debido a que sabemos que el planeta tiene que enfrentar un gran problema con el agua en los años siguientes. También vemos la calidad del aire. En el presente hay dos diferentes procesos para tenemos cierto nivel de contaminación por el concreto. Nuestro competidor ha desarrollado soluciones que se valen que sí que pone cierta sustancia en el concreto, y la cantidad de óxidos de nitrógeno en el aire van a disminuir con esta aplicación de fotoanálisis. Y tenemos otro proceso donde ponemos algo de mezclas para que absorbe el carbono, no carbono, sino que absorbe los nitrógenos, aun cuando es un proceso que funciona, por ejemplo, en los túneles o en garajes o en estacionamientos cubiertos, que extrae el nivel de hidrógeno en el aire en un 30 o 40%, dependiendo de la temperatura y las condiciones, nivel de contaminación. También tratamos de ser parte de un movimiento que es llevar la naturaleza a las ciudades. Esto quiere decir que tratamos de que se llegue a una vegetalización de las ciudades, porque a la gente falta las vegetación, y recientemente hemos vegetalizado el concreto, donde esto quiere decir que el concreto puede contener cierta vegetación, y obviamente estaremos usando también un concreto que sea resistente al agua, y esto es para reemplazar las paredes que vemos en muchas construcciones, como los puentes también, que son material gris, no nada bonito que ver ahí. Y con esto lo que queremos es poner vegetación en estos lugares y dar una mejor vista. Esta es una propuesta y esperemos que se aplique en muchos países en el futuro. Voy a terminar esta presentación sobre la sustentabilidad para regresar al tema que se presentó por el primer orador en la mañana, que es el de la durabilidad. El primer aspecto de la sustentabilidad para el concreto es que es la grava, porque cuando haces concreto esperas usar cemento y también tomas recursos y liberas CO2, pero si tu construcción dura varios siglos, es importante para la sociedad, pero si tu construcción va a durar de 20 o 30 años, no es nada bueno para la operación. Entonces, podemos resolver ¿cómo podemos resolver la durabilidad de los edificios ahora? Hasta ahora hemos tratado viendo de lo perspectivo al enfoque de desempeño. Por prescripción quiere decir, se supone niveles en el concreto, habla sobre la cantidad de cemento en el concreto, es no solo el aspecto que se relaciona con la durabilidad. Ahora la tendencia es tratar de anticipar lo que va a ser la vida de la estructura, es decir, el tiempo mínimo antes de que el concreto reforzado se empiece a degradar. Entonces, si quieren evitar cualquier corrosión por 100 años, quiere decir que tienen que especificar propiedades del concreto, no con modo en que se hace el concreto, sino las propiedades del material. Y estas propiedades pueden ser porosidad, una migración de cloruros, y el manejo de estas propiedades pueden permitirles aumentar la vida del concreto. Lo que tratamos de hacer en el centro de investigación, en operaciones como en Holcim, México, es tratar de hacer 3 cosas. Es primero probar el material y ver las propiedades de durabilidad. No estamos solamente haciendo
estudios de resistencia, sinocloruros y permeabilidad. Luego, optimizamos las mezclas para alcanzar ciertos umbrales en términos de durabilidad. Si queremos limitar la durabilidad, la permeabilidad de los cloruros y la prueba SDM, y luego construimos una estrategia usando los materiales buenos, tomando las proporciones adecuadas para lograr esas durabilidades y lograr esa consistencia no solo en la etapa de desarrollo, sino cuando estamos produciendo el concreto diariamente. El tercer aspecto que también tenemos es el modelado de la corrosión. Un cliente que nos pidió, bueno, yo quiero construir un puente quiero 100 o que dure 100 o 120 años y podemos tratar de modelar la tasa de ingreso de los cloruros en el concreto. Entonces, a partir de este modelado, detectamos el nivel de desempeño que tenemos que alcanzar en el control de los materiales. Esto ya ha llevado a algunas partes como la fibra con un código internacional como el FICODE en Francia, y esto implica ponerle más software para estos estudios, y la idea es tratar de llegar a un concreto que no solo satisfaga los requerimientos de resistencia del cliente, sino también la durabilidad para su estructura. Entonces, creo que es tiempo de concluir mi presentación. Espero que les haya convencido de que el concreto sigue siendo un material clave para la construcción de puentes. Esto ha evolucionado por más de un siglo. Cada uno de los materiales viene con la evolución del diseño y, por supuesto, de los productores de los materiales y los diseñadores. Tenemos que trabajar juntos y queremos que esto siga adelante. Ahora, lo cual es bastante notable, es que si vemos a los aspectos de las propiedades del concreto, durabilidad, propiedades mecánicas, podemos en realidad llevar a una área muy amplia. Aquí la resistencia, cuando yo estaba en la escuela aprendí que el concreto tiene mayor resistencia entre 30 y 40 años. En el presente podemos producir concreto con resistencias de solamente 1 megapascal, por ejemplo. Cuando quieres tener ciertas tensiones, se excava el material, entonces en su puente, es como el ejemplo de los puentes, y pueden llegar hasta 208 PI en desempeño. Y de igual manera, si vemos las propiedades del concreto, tenemos un concreto que se usa solamente por gravedad, y podemos hacer un concreto bastante rígido que va a retener la superficie vertical. Entonces tenemos todas las herramientas para llegar a obtener estas propiedades, y al igual que con la durabilidad, y podemos no tenemos la competencia. Tal vez el único ambiente donde este concreto se ha aplicado es la resistencia a los ácidos. Los ácidos son materiales bastante peligrosos para el concreto. Entonces, el tercer punto, podemos tener concreto, pero tenemos que tener cuidado de todo lo que sucede cuando sales a la cantera, cuando construyes materiales. Y estos problemas de sustentabilidad son muy sensibles y no solo se tiene que abordar solamente por colaboración, sino que todos los sectores, desde los que producen los materiales hasta los que especifican los usos y los que controlan la construcción misma. Entonces, los constructores y los proveedores son los que deben dar los resultados para conseguir que el concreto mantenga su estatus de material principal que todos los ingenieros quieren usar. Gracias. We thank Dr. Delarard
for his talk, which was quite interesting. And we have the question and answer session on this side. The microphone, please. About the old bridge, which is reinforced with this layer of concrete with a new technology, our question is, how was it placed? What is connected either with adhesives or with reinforced steel, or how much, and which is the behavior of this new layer in the bridge compared to the old bridge? Should I repeat this? I think I understood. You mean that the connection? When we apply a layer of ultra high performance concrete, what is the behavior as regard to the old concrete? Is that your question? Yes. Yeah. The other question is, the first question is how connect them, the new concrete with this technology and the old one, with adhesive or with bars of steel, maybe? How to ensure the bond? Is that what your question? The association, mechanical part? Yes. Okay. So, which is key in those cases is that first you have to remove all the old degraded material. You know, like in any repair, if you keep on the old structure a material which is all cracked and which does not hold very well to the bulk of the material, we will have problems. So you have to remove, you have to clean, and preferably if you have steel getting out, of course it will help in ensuring the good bond between the repair and between the old material. So sometimes we are only using existing steel if they are in good state, and sometimes we have to add some studs. You know, we make some holes, and for instance, when we make rehabilitation of old bridges, changing the deck, sometimes we have to put some studs to be sure that the bond is good. Okay. And then normally, if this mechanical anchorage is done properly, the behavior is very good, and we have really this effect of barrier against aggressive elements, either chemical elements like chlorides or mechanical actions, if it is, for instance, to give resistance to shocks. For instance, in dam spillways, it's a good case where this type of application is very useful to repair old concrete. Gracias. ¿Alguna pregunta más para el doctor? Acá de este lado del micrófono, por favor. Sí, perdón. Me llama la atención en el concreto que se cura con CO2, cómo se evita la acidez que acelera la corrosión. I'm not sure I understood your question. What is the origin of this acidity you are talking about? The CO2 normally makes acidic the concrete. The pH of the concrete is acid. So how do you prevent that pH could avoid the corrosion? Yes, so you refer to the matter of low CO2 cement that can be also low pH cement. Is that what your point? Yes. So it depends, of course, of the level of acidification. For instance, we have financed a PhD thesis on the risk of corrosion of concrete of steel put in our concrete made with our cement called Aether. You know, I referred as the first solution, which is the BYF cement, Belit Yelemite cement. So in this case,
we realize that the risk is more or less the same as with an ordinary Portland cement. The pH is not 12 or 13, it is more like 11, but the material is very, the porosity is very fine, and the resistivity is pretty good. So in this case, we don't have main problem, I think, in most environments. Of course, if we are in a very harsh our environment with many chlorides, maybe we will be careful about using this cement. In the case of Solidia, which is a more radical solution where we rely only on carbonation, of course the pH is much lower. So Solidia for the moment is used only for plain small precast elements like blocks, like tiles, where we have no steel. And then in the future, if we want to really to switch our production from regular Portland cement to low CO2 cement, we will have also to do something on the side of reinforcement. You know that there are solutions like coating the reinforcement, like using inox steel, and so there are solutions to have reinforcement which is less prone to corrosion. Thank you. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Una última pregunta por acá. In terms of cost of recycled concrete, how much more expensive is recycled concrete against like normal concrete? And can you elaborate about, do you need to clean the crushed concrete? Do you need to, is there like a chemical treatment that you do? Can we expect that type of product to be available in the Mexican market at some point? Okay. So for the first question regarding the cost, it depends very much on the location. In terms of production, to produce recycled concrete is not cheaper than to produce ordinary aggregate. To produce recycled aggregate is not cheaper than to produce normal aggregate, because you have to crush material, but you have also to remove the steel, sometimes to clean also from the presence of some impurities. So basically the aggregate is at least as expensive to produce. But then there is a transportation distance. So what we find that in some countries where you have a source of recycled aggregate which is close to the platform where you are processing the aggregate, it can be cheaper to source those recycled aggregate as compared to take normal aggregate from a quarry that can be 40 or 50 kilometers away. Okay, so it depends very much on the local conditions. Then your question about should we clean the aggregates? As long as you are doing only limited replacement rates, like 20% of coarse aggregate, for instance, it's not worse, because the effect on concrete properties is very minor, while the cost of cleaning the aggregates is significant. So I think that our plan for the moment is to try to develop low-rate recycling. Okay, then we may have local situations where natural aggregate is no more available, and you have to go to high-rate recycling. In this case, if you are not cleaning the aggregate, you will end up with a concrete that has a a high amount of cement paste. So you will have some, degradation of all properties, including durability. You mean a higher permeability, higher porosity, and so on. And if you make a double recycling, this will be worse. Okay. So in the long run, I think if we try to think like 50 years in the future, with huge cities needing still concrete and producing high amount of demolition materials, probably we will have to go to technologies where the aggregates are
cleaned, and so we make fracturation, and we separate the cement paste from the natural aggregate. So there are technologies that are existing. For the moment, they are quite expensive, but you know, in the future, the cost will probably lower. And at the end, I think that will be the model for the next maybe 50 years. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a proceder a hacerle, por parte de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, vamos a hacerle entrega al doctor de un reconocimiento y un pequeño presente. Démosle un aplauso, por favor. Agradecemos también al ingeniero Rubén Frías su participación como moderador en dos